Con el termómetro marcando 7 grados y a la espera de leves precipitaciones que se mantendrían hasta el martes, damos inicio a una nueva transmisión en la 92.7 FM, presentando Murmullos del Abismo. Les habla el Jilguero, y a lo largo de esta velada nos adentraremos en un terreno que inquiere los aspectos más salvajes de la realidad, pues el protagonista de esta noche es conocido por su implacable bestialidad. Historias sobre este parecen circular por todo el mundo bajo un sinnúmero de nombres y formas diferentes, pero las circunstancias siempre son las mismas. Y a fines de los años 40, dicha criatura, o algo muy similar, eligió Quetral como su lugar de cacería. Los hechos nos llevan a 1946, cuando arribó a nuestras costas un grupo de inmigrantes europeos que buscaba dejar atrás los horribles traumas y recuerdos de la guerra. Y si bien la isla principal es considerablemente grande, en aquel entonces las condiciones naturales solo permitían que unos pocos pueblos se pudieran establecer en el territorio, por lo que sumar nuevas familias era prácticamente imposible. A raíz de ello, muchas se terminaron asentando en islotes aledaños, mientras que aquellos que habían llegado solos eligieron habitar valles o zonas boscosas, relativamente apartados. Uno de estos últimos fue Hans Wagner, un treintañero oriundo de Alemania, quien era conocido por su gran estatura y sobre todo por su excelente trabajo con la madera, y aunque resultaba complejo comunicarse con él, evidentemente por el idioma, siempre fue descrito como un tipo amable y reservado. Gracias a su destreza, no tuvo problemas para relacionarse con la gente de Timonel, un pueblo ganadero situado al oeste de la isla y próximo al bosque Nurem, donde el extranjero había construido su hogar. Sin embargo, esta relación iría menguando poco a poco a medida que la luna comenzaba a revelar su verdadero semblante. La primera mitad de junio trajo consigo un cambio en la atmósfera nocturna, pues la luna llena que acaeció por esas fechas inquietó a la fauna silvestre de una manera que no se había presenciado antes en la zona. Desde el bosque, las aves revoloteaban en todas direcciones y los chillidos eran insoportables. El desconcierto se hizo presente entre la comunidad, así como la preocupación por Hans dada su ubicación, pero se disipó cuando éste apareció en el mercado por la tarde, un tanto más esquivo que de costumbre y con la mirada oculta por la capucha de su abrigo, como si evitara mostrar su rostro. La actitud, aunque sospechosa, no sorprendió a nadie. Al fin y al cabo, cualquiera estaría irritado o exhausto después de una escandalosa noche como la acontecida, más aún estando al centro de la vorágine. Así que no se le dio más vueltas al asunto. Los días prosiguieron con normalidad, y el mes se marchó sin novedades, así como el siguiente, salvo por el ruidoso espectáculo que se reiteró con el ciclo lunar. El trato con el carpintero, por otro lado, comenzó a volverse algo más escaso, dado que éste había dejado de aceptar encargos, aclarando tener otras ocupaciones que no le permitirían pasar seguido por el pueblo, lo que descolocó a más de alguno, pero no impidió que las cosas siguieran marchando bien con él. No sería hasta la tercera luna llena, sin embargo, que la situación tomaría un funesto rumbo. Aquella noche el caos volvió, pero entre los aullidos y graznidos había uno que destacaba, un alarido que no correspondía a ningún animal del que se tuviera conocimiento. No obstante, se escuchaba lo bastante lejos como para no alertar a nadie. Las primeras luces del alba, lamentablemente, revelarían lo contrario, causando que el pánico se adueñara de Timonel, pues una docena de vecinos había encontrado a varios de sus animales devorados, desmembrados o abiertos de par en par. Otros estaban desaparecidos, y los pocos que quedaban se mantenían catatónicos, como si lo que vieron les hubiera arrancado el alma. La vista simplemente era desoladora, a la vez que repulsiva, pero con angustia los sanguinolentos restos fueron levantados y enterrados, y al buscar indicios no se logró dar con ningún rastro del animal responsable, más allá de unas largas y delgadas huellas que se perdían en el barro. Lo que sí estaba claro era la presencia de un nuevo depredador que acechaba en Quetral, cuyo salvajismo y crueldad suponían un grave peligro para sus habitantes. La voz se corrió rápidamente, instando a los demás pobladores a prepararse y resguardar a sus animales, en caso de que la violenta criatura reapareciera. Fue Lucinda Muñoz, una joven de 29 años, quien advirtió un detalle que todos parecían haber pasado por alto. Al alemán
Era sabido que la mujer tenía cierto interés romántico por Wagner, por lo que procuraba cruzarse con él a menudo para coquetearle. Sin embargo, ahora el terror invadía su mente, imaginando que algo horrible le podría haber ocurrido. Y con la intención de ir en su rescate, un grupo de 6 hombres armados con palos y otros objetos se dirigió junto a la muchacha hacia el bosque, pero el paisaje que los recibió tiró abajo cualquier expectativa. Apenas se internaron entre los árboles, notaron que el camino estaba salpicado de sangre y vísceras de varios animales que, aparentemente, conducían a la cabaña del extranjero. El paso se aceleró con malestar, y cuando por fin llegaron a la rústica vivienda, ninguna llamada fue respondida. Esperando lo peor, 2 de los hombres tiraron la puerta abajo, lo que dejó escapar un nauseabundo aroma desde el interior, y, aguantando la respiración como pudieron, se asomaron con cautela hacia adentro. La imagen que se erigía ante sus ojos era espantosa. Tanto las paredes como el suelo estaban atestados de arañazos y residuos cárnicos. El resto de cosas estaba tiradas por doquier, como si un vendaval hubiera arrasado el lugar, y de Hans no había señal alguna. La respuesta parecía más que obvia, y solo quedaba salir de ahí cuanto antes, pero Lucinda divisó un detalle en el piso. Entre las tablas había algunas que sobresalían, dejando entrever una pequeña apertura. Desde luego, la horrorosa escena no invitaba en lo absoluto a quedarse ahí, pero como último esfuerzo para encontrar al menos un cuerpo que sepultar, el grupo se dispuso a remover los tablones. Concluida la tarea, al descubierto quedó una artesanal escalera que conducía a una suerte de cuartillo subterráneo. La vacilación era palpable. Nadie se atrevía a bajar. Era insensato por donde lo miraran. Pero con la cordura pendiendo de un hilo, la joven dio el primer paso y descendió tan rápido como le fue posible. Solo quería encontrarlo, sin saber que, en el improvisado sótano, la siniestra pesadilla no haría más que empeorar. La luz apenas llegaba a la habitación. De las murallas colgaban varias cadenas que se unían a derruidos grilletes. Al fondo, en un rincón, se apilaban huesos y cráneos de animales, junto a más restos despedazados. Una mesa terminaba por ocupar el macabro espacio, sobre la cual se posaban una serie de artilugios extraños y un viejo libro abierto. En él, las páginas mostraban el bosquejo de una horripilante criatura antropomorfa, acompañado de otros dibujos y escritos inentendibles, pero que parecían describir una especie de ritual. Lo más perturbador, sin lugar a dudas, eran las palabras que sobreescribía las hojas y que repetían: «No puedo controlarlo. Se está acercando. No va a parar». La lectura del críptico mensaje originó tal escalofrío que recorrió a todos los presentes, quienes sin decir palabra alguna, abandonaron el lugar de inmediato, corroídos por un miedo primigenio. El viaje de regreso fue lúgubre. Lo que habían visto difícilmente se iba a borrar alguna vez de sus memorias. La escabrosa noticia, por otra parte, se propagó por Timonel y luego por el resto de la isla. Los días y semanas posteriores no se reportaron ataques ni avistamientos, pero la incertidumbre se tornó una constante, especialmente con la llegada de cada luna llena, la cual parecía trastornar el ambiente. Y sobre aquella aberración que merodeaba bajo su brillo, nunca se supo si fue invocada por Hans, le pertenecía o era él mismo. Una idea que suele resonar hasta la actualidad. Lo único seguro es que entre las víctimas no solo se contaron animales, ya que Lucinda fue hallada meses después colgada en el mismo bosque. La nota que dejó revelaba que no había podido soportar la traumática experiencia. Con el paso de los años, el pueblo fue desapareciendo al tiempo que el continente ofrecía mejores oportunidades, y lo ocurrido pasó a ser una mera leyenda. Los pocos hijos y nietos que permanecen en el ahora olvidado Timonel afirman que cuando el brillante astro se alza con su forma completa en el cielo, el Rugnar, como nombraron a la bestia, se manifiesta por estas tierras, llevándose a uno que otro infeliz mientras deja una estela de muerte y agita el viento con su atroz bramido. Lo que sea que ocultara Hans sigue siendo un completo misterio, uno más de los que alberga el bosque. Pero si por algún motivo a ustedes, fieles auditores, les da por aventurarse en su descubrimiento, procuren mantener la mirada bien atenta y el corazón firme. A veces los aullidos nocturnos son más que simples ruidos en la oscuridad. A veces indican que algo acecha más allá de lo evidente. Que tengan buenas noches y el instinto jamás les falle.